El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 5. La Balnerina, dijo Will, desplegando un mapa amarillento a la mañana siguiente. Sigue el río Neda desde las montañas, señaló, hasta el Tíber. Tenemos que llegar allí antes que Sinclair. Violet se inclinó junto a Grace y Cyprian para mirar el mapa. Se habían reunido en la garita. James, con su chaqueta y sus pantalones de exquisita factura, estaba apoyado en la mampostería junto a la repisa. Sus párpados velados y la pose lánguida eran muy parecidos a los de la noche anterior, pero su actitud era la de un cortesano decidiendo si el entretenimiento de la sala merecía su tiempo. Los demás estaban tensos, conscientes de que el alcázar estaba abierto. Sarah, quien hacía guardia en las pasarelas, sería la única que podría advertirlos si llegaba el ataque de Sinclair, porque la Balnerina no era el único objetivo de Sinclair. Aunque estaría extendiendo sus tentáculos hacia Italia, también se dirigía hacia aquel alcázar. El alcance de Sinclair era tan amplio que parecía imposible superarlo o combatirlo. ¿Cómo?, preguntó Violet. Will no respondió. El mapa despertaba una inquietud en él. Incluso los nombres parecían susurrarle: el Valle Negro, el Salto del Ciego, el Río Negro. Sabía muy poco de Umbría, más allá de los libros antiguos que había leído en los viajes con su madre. En su mente se cernía como un lugar con su propia historia de la antigüedad romana, los huesos de un gran pasado siempre presente. Prepararemos las cosas y nos marcharemos. Cyprian tenía los hombros tensos, listo para cumplir su deber y marcharse, aunque el alcázar era su vida, el único hogar que había conocido. Sinclair viene hacia aquí. Tenemos que movernos con rapidez y adelantarnos a él. Podría haber otro modo, dijo Grace. Todos se giraron para mirarla. Compartía la postura inmaculada de Cyprian, pero, a diferencia de éste, ella seguía a menudo su propio criterio. Ahora habló. No tenemos que viajar en barco. Ni siquiera tendremos que abandonar el alcázar. Will dio un paso hacia adelante, sin comprender. ¿A qué te refieres? Podríamos usar una de las otras puertas. Will miró la puerta instintivamente. Fuera, la inmensa puerta del alcázar de los siervos se alzaba en un arco sobre ellos. Recordó la primera vez que la atravesó, a caballo, viendo la hilera de siervos desapareciendo al adentrarse en un arco roto en las ciénagas. ¿Las otras puertas?, le preguntó Will. Hay 4 puertas. Grace señaló la puerta junto a la que estaban acampados. Norte, y después señaló en cada dirección. Sur, este y oeste. ¿Y? Los siervos solo usan una de ellas, dijo Grace. La puerta que tenían delante tenía grabada la imagen de una torre. La idea de que hubiera otras puertas era nueva. Las palabras de Grace desbloquearon un perturbador conjunto de posibilidades. Cyprian estaba negando con la cabeza. Solo hay una puerta. Conduce a las ciénagas de la abadía. Las otras puertas no conducen a ninguna parte, solo a una especie de limbo, parte de la magia que envuelve el alcázar. ¿Por qué no están abiertas?, le dijo Grace. Will examinó las inquietantes palabras en su mente. Una puerta, le había dicho una vez la sierva mayor. Una puerta que no puedo abrir. No lo comprendo. ¿Crees que el alcázar estaba en Inglaterra?, le preguntó Grace. No es así. El alcázar de los reyes era un lugar de reunión. Cada rey venía hasta aquí desde su propio reino para reunirse y conversar. Hay 4 puertas, una para cada uno de los 4 reyes, y cada una de ellas conduce a un lugar diferente. ¿Quieres decir que la puerta norte está en Inglaterra, pero las demás? La idea era tan imposible que resultaba difícil de asimilar. Se abren desde otros sitios, terminó Grace. Una puerta que conducía a otro país. No podía ser verdad, ¿no? ¿Una forma de viajar circunvalando montañas y mares? La mente de Will estaba llena de preguntas. ¿Era así como viajaban los antiguos, saltando de una parte del mundo a otra? ¿Podrían ellos viajar del mismo modo? En ese caso, ¿conseguirían llegar a Ettore en Umbría antes siquiera que Sinclair supiera que se habían marchado? ¿Cómo sabes eso?, le preguntó Cyprian. Grace no contestó. Cyprian parecía perturbado. Seguramente era desconcertante darse cuenta de que ella sabía cosas del alcázar que él desconocía. Solo Grace había sabido de la existencia de una cámara debajo del árbol de la luz. Solo Grace había conocido la existencia de la piedra mayor. Will se preguntó qué otros secretos guardaría, detalles que solo conocía la sierva mayor y su Yenízara. En el transcurso de los años, se han desenterrado en Italia muchos artefactos, les contó Grace. Es de suponer que una de las puertas conduce allí, o cerca. Solo tenemos que encontrar la puerta correcta.
Will lo dijo como si eso decidiera las cosas. Aquel atajo poco convencional les daría quizá la ventaja que necesitaban contra Sinclair. No obstante, había algo perturbador en el hecho de abrir una puerta. Traer de vuelta un poder así era como despertar una gran bestia que dormía bajo tierra. 3 grandes bestias, pensó. No había modo de saber qué habría al otro lado de las 3 puertas cuando las abrieran. Estarían dando vida a una parte del mundo antiguo. «Si las puertas están cerradas, ¿cómo se abren?», preguntó Cyprian. «Con magia», replicó Grace. «Los siervos no pueden usar magia», le recordó Cyprian. Era inevitable. La voz arrastrada tras ellos, la pose despreocupada, los tobillos cruzados, los hombros apoyados en la pared. «Pero yo puedo», dijo James. «No», le espetó Cyprian. James hizo una mueca. «¿No quieres contaminar tu inmaculado alcázar con magia?» «Es magia oscura». «No es magia oscura», dijo Will. «Es solo magia». «Mató a los siervos con ella». En los ojos verdes de Cyprian bullía un evidente deseo de expulsar a James, o quizá, como Elizabeth, solo de marcharse. «Y ahora la usaremos para detener a Sinclair», se obligó a decir Will. Se reunieron en el patio con sus bolsas y sus caballos. Con la amenaza del ataque de Sinclair cerniéndose sobre ellos, habían decidido dividirse en 2 grupos. A sugerencia de Will, Grace y Sarah se quedarían para encontrarse con los que pudieran pagarse un pasaje de barco a Italia, por si las puertas no funcionaban y se hacía necesario un viaje normal. Violet y Cyprian acompañarían a Will y a James a la puerta. Elizabeth seguía ausente. Will apretó la cincha de Balditar e intentó no pensar que estaba evitándolo. Ella era la única persona que estaba allí que había conocido a Catherine. No sabía qué quería. Sus sentimientos hacia Catherine estaban en carne viva ahora que ella no estaba. La había considerado un modo de hacer daño a Simon, pero todo cambió cuando ella lo besó y él se dio cuenta, desconcertado, de quién era. Sabía que no se merecía llorarla y que Elizabeth no era parte de su familia. Se tragó la parte de sí mismo que quería ir a buscarla, comprobar cómo estaba. Grace y Sarah acudieron a verlos partir. James se acercó y Violet entregó las riendas de su pura sangre londinense negro. Cyprian cabalgaba el caballo blanco de los siervos que había llevado James, y Will vio que a este último le provocaba una pequeña sonrisa, pero no dijo nada, solo tomó las riendas que Violet le dio. «Tu escudo está roto», dijo James. «Tú llevas la ropa de ayer», replicó Violet. Los caballos estaban cargados de alforjas, sustentos para un día de viaje, con suficientes provisiones por si la expedición se alargaba. Will había añadido un paquete envuelto. «Hay una cosa que quiero darte», le dijo a Violet. Se acercó a la alforja de Balditar, abrió el atillo de ropa y sacó una espada envainada. La sostuvo un momento, notando su peso. «Ectalion», dijo Violet, la espada que había sido forjada para matarlo. En el mundo antiguo alguien había deseado hacerlo con tantas fuerzas que crearon una espada mágica con ese único propósito. En las guerras de antaño fue lo único capaz de dañar al Rey Oscuro, y ahora allí estaba, esperando. Muda en su vaina, solo podía verse su empuñadura tallada. Grabadas en su hoja en el interior estaban las palabras de la profecía. Will podía leer la lengua antigua, su verdadera formulación. Aquel que empuña la espada se convertirá en el campeón. Violet parecía nerviosa. La última vez que vio a Ectalion desenvainada escupía un fuego negro que mató a los hombres y destrozó el barco de Simon, el Selgaler. La sangre del Rey Oscuro había corrompido su acero. «Se la quité a Simon», dijo Will, y con un único y pulido movimiento la sacó de la funda. Violet retrocedió bruscamente, gritando: «¡Will, no!». Fue un momento antes de darse cuenta de que nada había pasado. No se había producido ninguna explosión, no llovía muerte, ni un chisporreante fuego negro. Se irguió lentamente, mirando la espada. La espada que Will había desenvainado era de plata pura. Destellaba a la luz del día. No había ni rastro de la corruptora llama negra. «¿Has limpiado la hoja?», dijo Violet asombrada. «No», replicó Will. «Lo hizo Catherine». Violet se acercó, atraída por la espada. «¿Y la profecía? Creí que quien limpiara a Ectalion estaría destinado a ser una especie de campeón». «Ella lo era», dijo Will, pasando los dedos por la escritura de la funda de la espada. «Tenía sangre de la dama, pero vino al alcázar demasiado tarde». Demasiado tarde para ella y demasiado tarde para los siervos. Cuando siguió las instrucciones del antiguo criado de su madre, Matthew, Will no sabía que estaba robándole el destino a otro. Incluso sin la guía de los siervos, Catherine había encontrado el camino al alcázar, había encontrado su camino a la espada y la había empuñado contra el Rey Oscuro. Violet miró la plateada longitud de Ectalion,
Después miró a Will. «Deberías al menos aprender a usarla», le dijo con una leve sonrisa. Estaba sin duda recordando los pocos y desastrosos intentos que había hecho al practicar con la espada con ella, sus pasos en falso al mover los pies, el golpe de la hoja contra el poste de la cama. Él también lo recordó. La recordó riéndose en la cama, recordó la agradable y cálida sensación de compañerismo que había sido totalmente nueva para él. Después se recordó atravesando con la espada la carne de Simon. Había jurado derrotar al Rey Oscuro, había jurado detener los planes de su ser del pasado, y eso significaba que si algo salía mal, tenía que asegurarse de que había alguien que pudiera matarlo, si era necesario. Miró la espada forjada para matar al Rey Oscuro. Después miró de nuevo a su mejor amiga. Violet era una guerrera del bien, no vacilaría. «Creo que deberías tenerla tú», le dijo. «¿Yo?» Violet lo miró con extrañeza, como si no entendiera del todo. «Tú eres la única que sé que hará lo correcto», se la ofreció. Violet la miró en un momento de indecisión. En el barco, Ectalion quemó el cuerpo de todo aquel que intentó tocarla. Ahora estaba limpia, pero el recuerdo de su poder destructivo todavía perduraba. Incluso aceptarla era un acto de valentía. Will recordó que había cerrado los ojos para enfrentarse al miedo mientras extendía la mano hacia ella, anticipando su propia muerte en el barco. Violet cuadró los hombros y la tomó. Rodeó la empuñadura con los dedos. Se detuvo con la espada y el escudo, y parecía adecuado que tuviera el escudo de Rassalon en el brazo izquierdo y la espada del campeón en la mano derecha. Se quitó su propia espada del cinturón y la reemplazó por Ectalion. Cabalgaron. Era perturbador pensar que estaban siguiendo el camino de los antiguos reyes o que podrían estar a punto de abrir una puerta a la Valnerina, donde Ettore tenía la clave para detener a Sinclair. Todo aquello a lo que te has enfrentado no será más que una escaramuza. No podía imaginar qué había al otro lado de la puerta. Se adentraron en la ciudadela, donde los edificios daban paso a las ruinas abandonadas. El lugar era tan grande que los siervos habían habitado y mantenido solo una pequeña fracción. Llegaron a una zona del alcázar que Will no había visitado nunca, junto a columnas agrietadas a través de las habitaciones donde los haces de luz bajaban desde los fragmentos del techo desaparecido. 3 veces tuvieron que desmontar y guiar a los caballos sobre piezas enormes de piedra rota. Nadie había acudido a aquella parte de la ciudadela durante años. Estaba en ruinas y vacía, como si la hubieran dado por perdida. Le hizo preguntarse por qué habrían abandonado las puertas y qué habría al otro lado. Se imaginó a las mujeres y hombres del mundo antiguo atravesando las puertas, huyendo al alcázar mientras las tropas de la oscuridad se acercaban y cerrándolas por última vez. ¿Cuál fue la última puerta en cerrarse? ¿El último reino en caer? ¿La serpiente? ¿La rosa? ¿El sol? Will enterró el pensamiento. Su ser del pasado no habría huido con los refugiados. Había sido el que los perseguía. Llevaba quizá 1 hora caminando por las ruinas cuando llegaron a la puerta. «Aquí está», dijo Will levantando la mirada. El patio era un reflejo distorsionado e insólito del patio del norte. Tenía el mismo tamaño, pero la mayor parte de sus adoquines habían desaparecido, y el suelo estaba cubierto de malas hierbas y de la hierba que se desparramaba por las grietas, de grupos de dientes de león y de dispersos tréboles blancos. La puerta se alzaba en una cúspide con unas manos orantes. Enlazada en la muralla exterior, su forma no era como la del arco redondeado de la puerta norte, pero, igual que en el patio, tenía el mismo tamaño, como si cada uno de los 4 reyes hubiera entrado en el alcázar con el acuerdo de mantener una escrupulosa igualdad. «Si Grace está en lo cierto, uno de los 4 reyes vivía al otro lado de esas puertas», dijo James, con los ojos clavados en la puerta. «¿Crees que era el rey al que maté?», preguntó Violet, apoyándose la espada en el hombro. «¿O uno de los otros?». Las puertas estaban bloqueadas con una gruesa viga transversal metálica, fusionada por el óxido con el hierro de la puerta. Mientras que la puerta norte tenía grabado el símbolo de una torre, aquella puerta posaba una rosa estilizada, como la que decoraba el trono del gran salón. Torre, rosa, serpiente, sol. Grabado en la piedra a cada lado de las puertas, parecía confirmar todo lo que Grace había dicho. Ahora que lo tenían delante, la enormidad de lo que estaban haciendo cayó como una losa sobre Will. Iban a abrir un agujero en el mundo con una magia que no se había usado en 1 millar de años. Tomó aliento. «Antes de que probemos con magia, tenemos que abrirlas físicamente», dijo. «Yo lo haré», replicó Violet. Desmontaron y ataron a los caballos al extremo opuesto del patio. Violet se acercó al arco con cautela. Parecía pequeña delante de las altas puertas, una mota delante de una montaña.
Después de examinarlas, apoyó el hombro contra la viga metálica. El óxido chilló con la rechinante disonancia del metal rasgado mientras su joven cuerpo se apuntalaba y flexionaba. Con un gran estruendo metálico apareció una fisura y las puertas se abrieron a un inquietante y vacío limbo del que emanó un olor a turba, como si la ciénaga estuviera al otro lado, aunque no pudieran verla. «Es lo que tú dijiste», le dijo Violet a Cyprian, que estaba mirándola. «Al otro lado de las puertas no hay nada». Los cuatro miraron la escena mientras Violet retrocedía jadeando. «Me toca», dijo James. Dio un paso adelante, pero allí no había ninguna inscripción antigua que pudiera leer o una señal clara que le indicara qué hacer. Will se acercó, atraído por el grabado de la rosa a la izquierda. Estaba pulido, como si muchas manos lo hubieran tocado, lo que le recordó a la pared de piedra que Grace había usado para abrir la cámara subterránea del árbol. Este emblema. Puso la mano sobre él. «Yo también lo siento», dijo James. Había imitado a Will y se había detenido ante el emblema de la derecha. El pasado parecía estar muy cerca, como un ritual recién recordado. «2 símbolos», dijo James con una voz extraña y lenta. «Para abrir la puerta se necesitan 2 personas». «De menor talento», estuvo a punto de decir Will, pero se tragó las palabras, que parecían haber salido de un lugar profundo. Casi podía verlas. 2 figuras con túnica a cada lado de la puerta, elevando los brazos para tocar los emblemas grabados. «Tú eres lo bastante fuerte como para hacerlo solo», le aseguró Will. Lo sabía. Lo notaba en los huesos. En su pulso también tenía una nueva sensación, una vibración privada. «Demuéstralo. Ponte a prueba. Enséñamelo». «La cuestión es, ¿qué hago?», le preguntó James, acercándose. «Colócate frente al emblema», dijo Will. James se detuvo justo delante de la rosa grabada. «¿Puedes intentar empujarla con magia?», le preguntó Violet. «¿Empujarla con magia?». La voz de James sonó divertida, pero brusca. Violet se sonrojó. «No sé cómo funciona». «Eso está claro». «Pon la mano encima», le pidió Will. James colocó la mano sobre la rosa. No pasó nada, pero la sensación de ritualidad se intensificó. «Llénala», le pidió Will. «Llénala con tu poder». James separó los labios y Will sintió el sabor fuerte que notaba cada vez que James empezaba a acumular su poder. El emblema comenzó a brillar bajo su mano. Will sintió una vibración como si el aire estuviera latiendo. Entonces el arco empezó a destellar, extendiéndose desde la mano de James. «Dile que se abra». «Yo... ábrete», dijo James. «Di la verdadera palabra», insistió Will. «Aragas», dijo James. El aire bajo la puerta se onduló. Atisbos dispersos de otra cosa comenzaron a aparecer y desaparecer, como fragmentos de un sueño. La luz está cambiando. La imagen se oscureció. Will contuvo el aliento ante la enorme e imposible visión que se elevaba 10 metros desde el pavimento en la parte superior del arco. «Está funcionando», dijo Cyprian, y sus palabras sonaron agitadas. «Traed a los caballos», les pidió Will. «Cruzaremos tan pronto como se abra». «¿Por qué está tan oscuro?». La voz de Violet también sonaba inquieta. «¿Es de noche al otro lado?». Parecía de noche. La imagen que estaba fusionándose era de una negrura total en algunas zonas, azul oscura en otras, con haces de luz filtrándose entre los brumosos parches de luz de arriba. Will apenas podía distinguir las ruinas que se arremolinaron vagamente al aparecer, las onduladas columnas y los enormes peldaños rotos. Las enredaderas se balanceaban en la ausencia de luz. Y entonces Will vio una silueta ondulante en el cielo, de movimientos lánguidos, antinaturalmente lentos para estar volando, como un pájaro, pero no era un pájaro. El horror del descubrimiento llegó demasiado tarde. La puerta no se estaba abriendo a la noche, se estaba abriendo bajo el agua. «¡Ciérrala! ¡Cierra!». El rugido del oscuro mar borró sus palabras cuando con la violencia de un geyser explotó en el alcázar. Will inhaló y se atragantó. Sus pulmones se llenaron. Se vio lanzado hacia atrás. El agua estaba ahogándolo y tenía sal en la nariz y en la boca. Buscó desesperadamente algo a lo que agarrarse y no encontró nada más que el violento y arremolinado estallido del mar. En la confusión del pánico creyó que el océano entero se vaciaría allí, llenando la ciudadela hasta que ella también quedara sumergida, como las ruinas que habían atisbado al otro lado de la puerta. Y entonces, tan repentinamente como había irrumpido, terminó. La espuma del agua cayó al suelo y todos se quedaron boqueando, como peces lanzados sobre tablas de un bote. La puerta se había cerrado tras verse desprovista de la fuente de la magia. «James». Tosiendo agua salada, Will se puso de rodillas. Tenía la ropa empapada, goteando y pesada. A su izquierda vio a Violet expulsando agua violentamente.
Uno de los caballos de los siervos se había liberado de su amarra y había llegado a tierra seca. El otro estaba empapado y parecía agraviado. Cyprian, a un lado de la puerta, había evitado gran parte del océano. Estaba chapoteando sobre el agua restante y ofreciéndole una mano a Violet. Pero no veía a... ¡James! Will corrió hacia él mientras se derrumbaba, con la palidez de un muerto. ¡James! Will cayó de rodillas en el agua y tiró de James contra él, frío como el océano. James apenas respiraba, tenía la mirada desenfocada. No solo estaba conmocionado, parecía totalmente agotado, como si la puerta le hubiera arrancado toda la fuerza, y Will era su único sostén. «James, ¿me oyes? ¡James!». «No volveremos a probar esto de inmediato», dijo James, arrastrando las palabras como siempre, pero con voz confusa. La oleada de alivio con James todavía en sus brazos fue palpable. Will soltó un suspiro tembloroso. «¿Qué ha pasado?». Cyprian estaba mirando a la puerta. El limbo vacío era de nuevo visible a través del arco. Eso hacía que el mundo subacuático que habían visto antes les pareciera irreal, algo que no había pasado. «Eso era el océano», dijo Violet en voz baja y aturdida. «¿Un reino submarino?», preguntó Cyprian. «No», se oyó decir a Will. «Era una ciudadela, como esta». Una dolorosa sensación de pérdida lo atravesó. Ha pasado tanto tiempo que la ha cubierto el mar. Pensar en las otras puertas era de repente horrible. ¿Quién sabía qué podía haber al otro lado? Will se obligó a olvidarse de las ruinas acuáticas. Da igual lo que viéramos, no era la puerta correcta. «Entonces probaremos de nuevo», dijo Cyprian. «Quedan 2 puertas». «Oh, por supuesto», replicó James. «Solo tienes que decirme dónde están». Sus rizos rubios goteaban agua. Apenas podía levantar la cabeza, pero sus labios se curvaron eficazmente. «Está demasiado débil», dijo Will. «Necesita tiempo para recuperarse». Miró de nuevo la puerta. Sentía la piel húmeda de James bajo las capas de la ropa empapada. James estaba frío, demasiado incluso para tiritar, tras verterse entero en la puerta. «Y necesitamos tiempo para reagruparnos. No sé qué encontraremos al otro lado de la puerta», dijo Will, «pero debemos estar preparados».